A todos los participantes a esta nuestra tercera telecapacitación de, del día de hoy, 24 de febrero de 2021. Hoy tenemos un ponente muy particular. Tenemos el agrado de presentar al doctor Walter Ventura. El doctor Walter Ventura es pionero en la cirugía fetal en el Perú, reconocido por la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, SPOG, con diploma al mérito por el aporte científico al desarrollo de la gineco-obstetricia, reconocido también por el Colegio Médico del Perú, con medalla de honor al mérito por sus grandes aportes a la medicina peruana. Es investigador reconocido por la CONCITEC, el Premio Carlos Monge Medrano nivel 2, autor de más de una veintena de publicaciones y revistas internacionales. Tenemos el agrado entonces de presentar al doctor con su tema diagnóstico prenatal. Doctor, buenas tardes, por favor, adelante. ¿Puede habilitar su micrófono, doctor? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal se me escucha? Escuchamos, doctor. Ya, entonces permítanme compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, ya podemos ver su presentación. Ya. Bueno, buenas tardes con todos, esperando que todos se encuentren bien en esta difícil situación que estamos pasando como país. Les mando un gran abrazo a todos. Gracias al Centro Nacional de Telemedicina de Salud. Para mí siempre es un grato placer y un grato honor estar frente a ustedes. El día de hoy vamos a mencionarles lo que es diagnóstico prenatal. Vamos a presentar una perspectiva desde mi punto de vista, como un resumen para que se pueda entender qué es el diagnóstico prenatal. Para empezar, decirles que no tengo ningún conflicto de interés en la charla y que todos los datos que vamos a mencionar son fidedignos, y algunas fotos de ecografía o de paciente que vamos a mencionar tenemos el consentimiento firmado por la paciente. Te voy a deshabilitar mi cámara, a ver, ¿dónde está? Raido, quiero esconder la cámara para no ver yo aquí la presencia en la pantalla. Ya, bueno, se puede. Entonces, el diagnóstico prenatal nos ha permitido cambiar la historia de la obstetricia y de la pediatría definitivamente en el país. Hace 50 años en el país teníamos diagnósticos tardíos y recién nos dábamos cuenta que algo pasaba con el residuo justo en el momento del nacimiento, cuando teníamos un nacimiento de un niño con ámbar 8 o 9, nacía muy bien, pero nos dábamos la vuelta y a los 4 o 5 minutos había un distrés respiratorio marcado y había una muerte muy rápida, ¿no? Debida generalmente a una cardiopatía o a una hernia diafragmática congénita que no había sido diagnosticado prenatalmente porque no había una forma de diagnosticar. Entonces el diagnóstico prenatal definitivamente ha cambiado el manejo de estos casos. Ya. Entonces, cuando hacemos diagnóstico prenatal, muchos pensamos que el diagnóstico prenatal es un diagnóstico básicamente ecográfico
y muchas veces nos quedamos en ese escenario o con ese paso, ¿no? La ecografía, ya les voy adelantando, vamos a ir mencionando a lo largo de la charla, es un método de tamizaje, es un método de primer paso que me permite seleccionar quiénes son las pacientes de bajo riesgo y quiénes son las pacientes de alto riesgo para poder hacer la derivación oportuna. Difícilmente vamos a hacer el diagnóstico con una sola ecografía en un solo momento por una sola persona. Normalmente vamos a necesitar un especialista, un experto, un grupo de médicos, diferentes momentos para hacer el diagnóstico prenatal. Entonces el diagnóstico prenatal no empieza ni tampoco termina con una ecografía, sino empieza siempre examinando a la mamá. No se olviden que cuando hacemos diagnóstico prenatal estamos haciendo medicina fetal. Y de la misma forma que hacemos la medicina que nos han enseñado, tenemos que tener una anamnesis, un examen físico, luego solicitar algunas pruebas auxiliares y luego recién entregar el diagnóstico y finalmente proceder a algún tratamiento si es que lo hubiera. Entonces no nos olvidemos que estamos viendo al feto, pero a través de la madre, y tenemos que hacer la anamnesis a la mamá. Tenemos que preguntarle qué edad tiene por lo menos, cómo le fue en sus embarazos anteriores, si hay algún riesgo de enfermedad genética en ella, si hay alguna enfermedad crónica en ella, como por ejemplo diabetes mellitus, o si tiene que contarnos algo que ella piense que va a modificar el curso de este embarazo. Entonces, luego pasamos a la ecografía y tenemos que hacer la interpretación de esa ecografía en el contexto de la mamá. Después de la ecografía, si hemos encontrado algo que no está bien, podemos hacer la petición de un experto, podemos hacer una junta médica o podemos ir a solicitar análisis, otra ayuda diagnóstica, como por ejemplo la resonancia magnética, en la cual tenemos que definir un poco más la estructura anatómica que queremos visualizar o los límites anatómicos de la lesión a la cual nos estamos refiriendo. Y finalmente tenemos que obtener células fetales para poder hacer el análisis. Y la forma de obtener células fetales es a través de dos procedimientos fundamentales. La amniocentesis, que me permite obtener los fibroblastos, las células de la piel que se van descamando, que se encuentran libres en el líquido amniótico, o la biopsia de velocidad corial, que me permite obtener muestras de tejido corial que son similares a las células fetales. Entonces, una vez que hemos completado este proceso y tenemos el resultado de este análisis de las células fetales o del ADN fetal, decimos que hemos completado lo que es el diagnóstico prenatal. Antes no. Vean ustedes entonces que el diagnóstico prenatal es un proceso complejo. En algunas oportunidades la cosa va a ser un poco más sencilla, como por ejemplo en este caso de aquí, en la cual encontramos que el feto está completamente normal, pero lo único que hemos advertido en la ecografía es una comunicación intraventricular. Y sabemos que esta comunicación intraventricular, cuando se encuentra en la parte muscular, en el septo muscular, y que cuando el resto del corazón se encuentra normal y el resto de la anatomía del feto se encuentra normal, pues no reviste mayor riesgo de enfermedad adicional y que no amerita mayor estudio genético, ¿no? Antes teníamos la idea de que cada vez que encontrábamos un CIB había un riesgo de trisomía 21, pero hoy sabemos que si estamos frente a un CIB muscular y el corazón aparece por lo demás estructuralmente normal, no hay que alarmar al paciente y no hay que hacer ningún procedimiento invasivo. Y estos pacientes pasan luego a una evaluación de cardiología y a un seguimiento de cardiología, y luego el cierre de este defecto se produce en los siguientes meses de vida. Entonces aquí, por ejemplo, el diagnóstico prenatal es más sencillo, pero es porque conocemos muy bien la historia natural de esta enfermedad. Entonces, ¿qué es el diagnóstico prenatal? Como les decía, es un proceso médico complejo a través del cual llegamos a un diagnóstico antes del nacimiento, es decir, cuando nuestro paciente se encuentra aún en el vientre materno. Requiere de un tiempo de reevaluación. Normalmente hacemos diagnóstico en un tiempo de evolución. Nunca hacemos un diagnóstico en un solo momento. Es muy complicado hacer un diagnóstico, sería un diagnóstico muy débil. Si vamos a diagnosticar, por ejemplo, microcefalia, necesitamos saber, no solamente necesitamos saber que la circunferencia cefálica tiene que estar por debajo de 3 o 4 desviaciones estándar, sino que tenemos que asegurarnos que esa desviación estándar baja se mantenga en el tiempo.
Entonces, por eso que decimos que normalmente requerimos de una reevaluación y requiere generalmente de un equipo multidisciplinario, ¿no? Si estamos frente a una patología del sistema nervioso central, pues tenemos que consultar al neuropediatra. Si estamos frente a una patología renal, tenemos que consultar a un especialista en nefrología pediátrica para que nos amplíe más el panorama y para que nos permita precisar mejor el diagnóstico prenatal y lo más importante, para que nos permita saber qué es lo que vamos a hacer de ahí en adelante. ¿Por qué es importante hablar de diagnóstico prenatal y por qué es importante hablar de diagnóstico prenatal en el país? Porque es un derecho de la paciente saber lo que está pasando con su bebé. Si bien es cierto que las anomalías congénitas son anomalías raras que aparecen en 1 o 2%, pero es un derecho de la paciente que tiene de saber lo que está pasando con su bebé. Es un derecho que tiene de saber si su bebé está sano o si su bebé está enfermo. Es importante hacer un diagnóstico prenatal preciso porque hoy tenemos la opción de la terapia fetal y con la terapia fetal podemos modificar el curso natural de algunas enfermedades que lo mencionamos, me parece, en una charla anterior. Y no solamente eso, puede ser que sea una patología muy compleja y que no sea tributario de terapia fetal, pero el hecho de que hagamos diagnóstico prenatal nos va a permitir planificar el nacimiento, es decir, cuándo van a nacer, cómo van a nacer, si van a ser por un parto vaginal o una cesárea, quiénes van a estar presentes en el momento del parto, un cardiólogo, un cirujano de cabeza y cuello, un otorrinopediatra. ¿Para qué? Para poder optimizar el manejo perinatal y mejorar las chances de sobrevida de ese bebé. Entonces, fíjense cuán importante es establecer un correcto diagnóstico prenatal. No solamente eso, sino que a veces, por ejemplo, encontramos un bebé hidrópico, un bebé con tremendos higromas, y sabemos que es un bebé que se va a perder y que la muerte fetal se va a producir en las siguientes semanas. Y lo único que hacemos es echarle la cruz y ya no hacemos más estudio. Y no sabemos en realidad qué pasó con ese embarazo. Y luego cuando la paciente viene con un siguiente embarazo, pues no podemos hacer una consejería precisa porque perdimos la oportunidad de saber qué es lo que estuvo pasando exactamente con ese embarazo, ¿correcto? Y esto lo vemos a cada momento. Recordar que la prevalencia de efectos congénitos al momento del nacimiento es de 1 a 2%, es decir, 98% de chance que la paciente tenga un bebé completamente sano, ¿no? Pero debido a que tenemos ese porcentaje, 2%, amerita hacer pruebas de tamizaje. Y es importante también mencionar que las anomalías congénitas son la segunda causa de mortalidad perinatal en el país. Entonces, si bien es cierto que como porcentaje puede parecer bajo, al final tiene un gran impacto. Y no solamente impacto en la mortalidad, sino en el impacto en el gasto del sector público. De ese 2% de anomalías congénitas, tenemos que tener presentes que la mitad se van a deber a malformaciones estructurales en las cuales probablemente no encontremos alguna causa genética. El 10% se va a deber a cromosomopatías, es decir, síndrome de Down, trisomía 18, trisomía 13, un 15% de enfermedades genéticas puntuales y un 25% importante a microdeleciones y duplicaciones que no lo vamos a detectar con un cariotipo convencional. El diagnóstico prenatal empezó cuando entendimos lo que era el síndrome de Down, ¿no? Síndrome de Down se sabía que era un conjunto de síntomas y de manifestaciones físicas que estaban presentes en un grupo de pacientes y que la característica fundamental era el retardo mental. Sin embargo, no se sabía la causa y en 1959 Jerome Lejeune realiza un cariotipo en sangre periférica de estas personas y descubre que la trisomía 21 es la causa del síndrome de Down. Entonces, en la búsqueda de hacer diagnóstico prenatal de síndrome de Down, debido a que tenía mucha incidencia de retardo mental, 10 años después, ¿no es cierto?, en la década de los 60, se hace el primer diagnóstico prenatal de síndrome de Down a través de una amniocentesis en una paciente que había tenido fetos anteriores con síndrome de Down. Entonces, fíjense ustedes que en la década de los 60 todavía no teníamos la ecografía
y la primera amniocentesis que se realiza sin guía ecográfica, ¿no? Acá estamos mostrando un video en el cual lo hacemos de la forma como lo hacemos actualmente, que es a través de la guía ecográfica. Entonces vamos a mencionarles cómo es que ha evolucionado el tamizaje de cromosomopatías, ¿ya? Entonces habíamos dicho que en el año 1968 establecimos por primera vez la forma de hacer el diagnóstico prenatal de síndrome de Down, y lo que tenía que venir entonces era a quiénes le vamos a hacer esa amniocentesis. Sabemos cómo hacer el diagnóstico, pero este método diagnóstico, al ser un método invasivo, no podemos hacer a todas las gestantes, ¿no? Y más aún cuando estamos frente a una patología de prevalencia baja. Entonces teníamos que buscar un método de tamizaje. Y la primera forma de hacer tamizaje de cromosomopatías fue la edad materna, ¿no? A aquellas mujeres que pasaban los 35 años, pasaban su consulta y automáticamente pasaban al cuarto amniocentesis, donde se hacían las amniocentesis y se hacía el diagnóstico prenatal de síndrome de Down. Pero luego se vio de que no era un método adecuado de tamizaje porque su tasa de detección era muy baja. Entonces se fueron creando métodos nuevos de tamizaje, y los siguientes métodos nuevos de tamizaje fueron métodos bioquímicos, ¿no? Salió la prueba triple, la prueba cuádruple, que poco se usa ahora, y llegamos a la década de los 90, cuando empiezan a haber las primeras publicaciones o las primeras asociaciones de translucencia nuclear elevada con síndrome de Down. Entonces, para la década de los 2000 ya estaba establecido en el mundo que el tamizaje estándar para síndrome de Down era el test combinado, es decir, el test basado en la parte clínica, la edad materna, en la translucencia nucal y en las hormonas bioquímicas, en la bioquímica, que es el PAPA y el beta-HCG. Junto a ese método de tamizaje combinado nos permitía hacer una detección de aproximadamente el 90% de casos con síndrome, de fetos con síndrome de Down, ¿no? Luego evolucionamos porque no estábamos contentos con el 90%, porque había una tasa de falsos positivos importantes, que era de 5%, que nos obligaba a hacer procedimientos invasivos, y por lo tanto buscamos métodos menos invasivos, ¿no? Y el método menos invasivo y el método de tamizaje actual, más sensible, digamos, porque tiene una sensibilidad del 99.5%, es el ADN fetal libre, ¿no? Con esto se revolucionó prácticamente el tamizaje de cromosomopatías, y hoy sabemos que el método más sensible y más recomendado para hacer tamizaje de aneuploidías es el ADN fetal libre. Entonces no olvidar que el tamizaje es la manera de cómo seleccionamos a nuestras pacientes y cómo le decimos: tú eres una paciente de bajo riesgo y que puedes seguir tu control con tu ginecólogo de confianza o con tu equipo médico de confianza, o decirle a la paciente que tú eres una paciente de riesgo y ameritas una evaluación adicional o alguna prueba adicional para poder precisar, para poder definir el diagnóstico prenatal. Entonces el tamizaje lo hacemos cuando hablamos de ecografía, hablamos de 3 momentos. El primer momento es cuando le decimos a la paciente que venga a la semana 11 y semana 14, que es cuando hacemos la búsqueda de marcadores de cromosomopatías, cuando determinamos la edad gestacional de ese feto, cuando buscamos anomalías importantes que puedan estar presentes en ese momento y que puedan ser captadas por nosotros, y muy importante, determinar el número de fetos, ¿no? Y no solamente determinar el número de fetos, sino que si hacemos el diagnóstico de un embarazo múltiple, tenemos que colocarle el apellido. Si es un embarazo doble, tenemos que decir si es un embarazo doble monocoriónico. Y si es monocoriónico, tenemos que colocarle el segundo apellido. Quiere decir si es monoamniótico o si es diamniótico. Entonces, vean ustedes cuánta importancia reviste esta ecografía del primer trimestre. Y luego el segundo momento en el que le decimos a la señora: su primera prueba salió muy bien, venga a verme nuevamente, es a la mitad del embarazo. Y a la mitad del embarazo volvemos a ver al feto, hacemos una ecografía de detalle anatómico y hacemos una evaluación anatómica de sistema por sistema, de órgano por órgano, para poder descartar las malformaciones congénitas mayores que puedan poner en riesgo la vida del feto.
Aquí volvemos a verificar la edad gestacional. Y luego el tercer momento es en el momento del tercer trimestre, ¿no? Que lo hacemos entre la semana 32 a la semana 36. Y esta ecografía fue introducida en los últimos 10 años y tiene como objeto verificar el crecimiento adecuado del feto y buscar alguna anomalía mayor que no haya podido ser detectada en el segundo trimestre, como por ejemplo anomalías pulmonares, anomalías renales, anomalías, patología abdominal u otras formas de enfermedades que suelen manifestarse o suelen hacerse más evidente en el tercer trimestre. Para mencionarles lo del ADN fetal libre, porque siempre nos preguntan esto, el ADN fetal libre son cadenas de ADN de pequeño tamaño, no asociados a células ni a proteínas, de ahí el término libre, que son liberados a través de la circulación materna, pero que derivan de la placenta, ¿no? O sea, es un ADN en realidad placentario, pero como las células placentarias en el 99% de casos es similar a las células fetales, asumimos que es un ADN fetal. Es un ADN que tiene un tiempo de vida muy rápido, ni bien termina el parto, en los 30 minutos desaparece de circulación, por eso que decimos que es embarazo específico. No vamos a encontrar ADN fetal libre de embarazos previos. Constituye aproximadamente el 10% del total de fragmentos de ADN que van circulando en sangre materna. Esto quiere decir que el otro 90% es ADN libre proveniente de la madre. Se detecta desde muy temprano, desde las 4 semanas de embarazo. También está aumentado en algunos procesos de placentación normal, como paquetismo placentario o preeclampsia. El ADN fetal libre como tamizaje para el síndrome de Down lo ofrecemos alrededor de las 10 semanas, de tal forma que cuando viene la paciente en la semana 12 ya tenemos el ADN fetal libre, que es una prueba altamente sensible para hacer el tamizaje de trisomía 21. Con estas moléculas de ADN fetal libre podemos saber a qué cromosoma exactamente corresponde, y si podemos saber a qué cromosoma exactamente corresponde, a través de técnicas de bioinformática podemos hacer la reconstrucción total del cromosoma y podemos reconstruir todos los cromosomas, y por lo tanto podemos hacer un mapeo de todos los genes del feto de una forma no invasiva, ¿no? Esto es el futuro de la medicina fetal, que se ha denominado medicina fetal personalizada. Entonces, los procedimientos de diagnóstico son dos básicamente, ¿no? La amniocentesis, que lo hacemos a partir de la semana 16 y no antes porque podemos producir un efecto iatrogénico, y consiste en introducir una aguja a través de la pared abdominal, pasando por la pared uterina. Llegamos a la cavidad amniótica y extraemos aproximadamente 20 cc de líquido amniótico. Como estamos haciendo más ecografías del primer trimestre, pues no podemos esperar a la semana 16 para hacer la amniocentesis, entonces vamos a ir por un procedimiento un poco más complejo técnicamente, y se trata de la biopsia de biopsia corial. Esta biopsia de biopsia corial la podemos hacer desde la semana 11 de embarazo, tampoco antes, porque también podemos tener algunos problemas. La forma como la hacemos es a través de la vía transabdominal o la vía transcervical. La experiencia de nosotros es básicamente transabdominal, ¿no? Entonces introducimos la aguja bajo guía ecográfica y tomamos células placentarias del tejido trofoblástico. Esas células placentarias se cultivan y luego al cabo de 2 semanas tenemos la lectura de ese cariotipo. Con esta muestra de células que hemos obtenido, normalmente solicitamos un cariotipo o un cariograma, pero podemos solicitar la prueba que nosotros creamos conveniente y podemos hacer el análisis que nosotros creamos conveniente, porque son células fetales y ahí está concentrado el ADN. Podemos hacer pruebas genéticas desde las muy sencillas hasta las más complejas. Y el otro procedimiento invasivo que a veces solemos realizar circunstancias muy puntuales, esto no hay que hacerlo de forma rutinaria, sino para circunstancias muy puntuales, como por ejemplo cuando estamos pensando en infecciones, estamos pensando de que haya una asociación con anemia, o queremos un resultado muy rápido y que el laboratorio nos va a demorar, hacemos el procedimiento de la codocentesis, ¿no? Igual,
introducimos la aguja bajo guía ecográfica, buscamos el cordón umbilical, hacemos una punción de la vena umbilical y tomamos una muestra de sangre venosa umbilical que corresponde a la sangre fetal. Y con eso igualmente podemos hacer el análisis que nosotros deseamos. Lo que normalmente hacemos y hemos hecho a lo largo de los años es el cariotipo fetal, y con esto hacemos básicamente diagnóstico de síndrome de Down. Pero fíjense ustedes lo que les he mencionado al inicio del slide de la presentación, que sabemos cómo ser cariotipo fetal desde más o menos el año 1968. Han pasado más de 50 años y todavía hay hospitales en el país que no tienen laboratorio de genética, o que si tienen laboratorio de genética no son capaces de poder realizar un cariotipo. Entonces eso nos llama la atención y eso tiene que cambiar, ¿no es cierto? No puede ser que después de 60 años no tengamos laboratorios que no hacen cariotipo. Entonces, a veces necesitamos resultados rápidos porque este cariotipo demora, tiene un tiempo de cultivar las células y luego hacer la lectura, que demora entre 2 y 3 semanas. Y esas 2 o 3 semanas son semanas de mucha angustia para la paciente, ¿no? Porque está con la idea de que su bebé está mal y la paciente siempre necesita respuestas rápidas. Y una forma de dar una respuesta rápida, sobre todo cuando estamos pensando en las enfermedades más frecuentes como son el síndrome de Down, la trisomía 18, la trisomía 13, es hacer un FISH, ¿no? El FISH, la forma sencilla de entenderlo es coger un poco de líquido amniótico que tomamos, ahí encontramos células, en esas células no las vamos a cultivar, le colocamos una tinción que viene biomarcada biomarcada para los cromosomas que queremos identificar, y luego lo vemos en un microscopio de fluorescencia. Y ahí vamos a contar el número de marcas fluorescentes que encontramos. Así, por ejemplo, ahí estamos mostrando, vemos 3 marcas rojas, que es el marcador para trisomía 21. Entonces decimos que esa célula tiene 3 cromosomas 21 y por lo tanto estamos haciendo el diagnóstico de trisomía 21. Lo importante de esa prueba es que tenemos el diagnóstico en 48 horas, ¿no? Hay otra forma de hacer diagnóstico rápido a través PCR, que también tenemos resultados bastante confiables y que son en el lapso de 24 horas. Entonces, el diagnóstico prenatal en realidad ha evolucionado tremendamente a lo largo de los años. Desde hace 10 años aproximadamente se hace la recomendación de que cada vez que encontremos una anomalía estructural en el examen del ultrasonido, no nos quedemos con este cariotipo que fue elaborado hace más de 60 años, sino que miremos hacia una prueba más elaborada como el microarray. Y más o menos, como para que me puedan entender, el cariotipo estándar que se realiza es un cariotipo, que es el cariotipo convencional, nos permite contar el número de cromosomas y nos permite hacer el diagnóstico de aneuploidías, es decir, cuando el número de cromosomas está alterado. Y también nos permite diagnosticar de lesiones o duplicaciones de segmentos grandes de cromosoma. El microarray nos permite hacer lo mismo, pero nos permite hacer diagnósticos de microduplicaciones o microdeleciones, es decir, de segmentos muy pequeños. Si queremos compararlo en tamaño, el microarray nos permite hacer un análisis 25 veces más profundo del cromosoma que lo permitiría el cariotipo convencional. Entonces podemos hacer diagnósticos hasta un 10% más de lo que lograríamos con un cariotipo convencional. De hecho, el microarray se usa frecuentemente en la población pediátrica, sobre todo cuando hay trastornos mentales u otro tipo de trastornos. Y tenemos también la opción de hacer secuenciamiento genómico completo, es decir, no solamente segmentos de cromosomas, sino todo el material genético que está contenido en ese cromosoma, hacerle un análisis y buscar mutaciones puntuales, y eso es lo que se denomina como secuenciamiento genómico completo. Entonces, pero para obtener estas células decimos que teníamos que hacer procedimientos, y estos procedimientos que le llamamos procedimientos invasivos tienen riesgos, ¿no? Y los principales riesgos son riesgos
de sangrado porque estamos introduciendo una aguja al vientre materno, riesgo de pérdida de líquido porque igualmente estamos quebrando la membrana, sobre todo con la amniocentesis, y el riesgo que clásicamente se ha estado informando a las pacientes es de 1%, es decir, de cada 100 procedimientos, uno va a terminar en aborto. Y por eso es importante plantear muy bien este diagnóstico, esta prueba, y que esta prueba sea realizada por personas que lo realizan constantemente. Porque si no, imagínense ustedes que se hace una amniocentesis porque encontramos un pliegue nucal aumentado y luego a las horas se produce la ruptura de membranas y termina en aborto. Y luego a las 2 semanas nos viene el resultado con un resultado normal. Entonces hicimos un procedimiento invasivo, probablemente con una técnica no adecuada y probablemente cuando no estaba indicado correctamente. Entonces hay que saber indicar muy bien estas pruebas y hay que hacer el asesoramiento a la paciente antes de la prueba y después de la prueba. Sin embargo, este 1% de riesgo de pérdida no es así, ¿no? Cuando hablamos ya de médicos que hacen este procedimiento, que tienen la costumbre de hacer este procedimiento frecuentemente y que se han preparado para hacer estos procedimientos, decimos que el riesgo de aborto ajustado para la amniocentesis es de 0.2% y el riesgo de ajustado para la amniocentesis también es alrededor de 0.3%, o sea, es menos de 1%, ¿no? Entonces es el riesgo real que mencionamos ahora porque existe evidencia que nos demuestra de que cuando ajustamos las variables confusoras, el riesgo de este procedimiento invasivo es mucho menor. Vamos a mencionar ahora algunos ejemplos de diagnóstico prenatal. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos una paciente que viene a las 26 semanas. Encontramos una placenta aumentada de tamaño y una placenta con bastante infiltrado ecogénico, ¿no? Entonces nos llama la atención. Podemos decir que es una placenta hematosa, podemos ponerle varios adjetivos, pero lo que necesitamos es llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a examinar un poco más al feto. Fíjense ustedes que hacemos el barrido anatómico y encontramos, ¿no es cierto? Este es un corte coronal, al medio está un corte coronal de la cabeza fetal y observamos que hay un reforzamiento de las paredes ventriculares, ¿cierto? Y que hay puntos ecogénicos, ¿no es cierto? A nivel periventricular, tanto en la foto en corte coronal como en la foto en corte axial. Entonces estamos pensando ya en un proceso infeccioso, ¿no? Entonces la idea del diagnóstico prenatal, aquí sí que creo que estamos viendo el video, ¿no es cierto? Ahí encontramos también una ventriculomegalia leve, una cisterna magna en el límite, pero lo más llamativo era esa lesión periventricular, ¿no? Y ese infiltrado cálcico periventricular. Entonces, estamos pensando que se trate de un proceso infeccioso, citomegalovirus en la cabeza, y lo que tenemos que hacer es diagnóstico prenatal, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, se planteó a realizar una cordocentesis, ahí están viendo cómo ingresar la aguja a través de la placenta, vamos a la vena umbilical y tenemos una muestra de sangre venosa umbilical. Y en esta muestra de sangre venosa umbilical le vamos a decir al laboratorio que nos haga el calotipo porque entra en el diagnóstico diferencial y que nos haga un PCR para búsqueda de virus de citomegalovirus, ¿no? Y no solamente de citomegalovirus, sino también rubiola, toxoplasma, rubiola, que también serían el otro diagnóstico diferencial. Entonces, así afinamos el diagnóstico y podemos llegar al diagnóstico prenatal. En esta paciente se confirmó por técnicas de PCR que se trataba de una infección congénita debido a citomegalovirus. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces fue una infección fetal por citomegalovirus. Vamos a mencionar un caso de manejo de anemia fetal que fue un caso muy complejo para nosotros y que nos enseñó mucho. Entonces, esta es una foto que la ponemos ahí porque fue autorizada por los papás. El nombre de la paciente es Valeria. Ahí ustedes ven a Valeria cuando ya tenía alrededor de 6 a 7 meses, ¿no? Sin embargo, cuando nació Valeria nació anémica y tenía que recibir transfusiones sanguíneas
periódicamente, casi 15 días en el hospital pediátrico, ¿no? Embolizaba rápidamente, ¿no? Entonces entraba a sala de operaciones. Valeria falleció a los 8 meses de vida por una hepatitis, ¿no? Fulminante, por una hepatitis B fulminante, ¿no? Debido a las múltiples transfusiones que había recibido. Sin embargo, Valeria, cuando conocimos a Valeria, nosotros como médicos fetales la conocimos alrededor de las 24 semanas, cuando estaba en el intraútero. Y de la misma forma que se hacía en su etapa de niña, en su etapa pediátrica, nosotros hicimos el diagnóstico de anemia fetal en el intraútero, ¿no? Ella estaba hidrópica, o sea, estaba hemolizando activamente en el intraútero. No pudimos precisar la causa de la anemia mientras Valeria se encontraba en el útero, pero lo que hicimos fue lo mismo que hacían los pediatras después. Allí hicimos múltiples transfusiones intraútero y logramos que Valeria nazca a las 34 semanas. Y de ahí viene la historia que les acabo de contar, ¿no? Tanto los médicos fetales como los médicos pediatras nunca supieron la causa de la anemia, ¿no? Se sospechó de enfermedades genéticas raras que podían dar anemia, pero nunca se tuvo el diagnóstico. Entonces, la misma paciente, cuando viene en su segundo embarazo, ya la enfocamos de forma diferente. Y el problema fue que no conocimos la causa de ese primer embarazo, ¿no? La enfocamos de forma diferente y la estamos observando con riesgo de que vuelva a ser anemia fetal. Y eso es lo que sucede cuando no tenemos el diagnóstico principal. Tenemos que pensar que es una entidad que nuevamente puede repetirse, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la ecografía de las 14 semanas, donde demostramos una translucencia nucal aumentada. Y en el caso de ella no pensamos en síndrome de Down, sino pensamos que esto fuera un signo temprano de anemia fetal, ¿no? Y así ocurrió porque cuando fuimos a medir el ductus venoso a las 14 semanas, el ductus venoso mostraba velocidades sistólicas muy incrementadas, lo cual está relacionado a anemia fetal temprana. Igualmente le medimos la arteria cerebral media en ese momento. Nadie mide la arteria cerebral media al primer trimestre, pero nosotros lo hicimos porque estábamos haciendo medicina fetal. Y acuérdense que la medicina fetal es ver al feto como un paciente, ¿no? El feto es un paciente particular, es un paciente característico. Entonces tenemos que aplicarle las mejores herramientas que tenemos a ese paciente. Entonces, y documentamos también que había un pico sistólico elevado de la arteria cerebral media. Entonces dijimos que ese bebé estaba haciendo anemia fetal en ese momento, ¿no? Y luego a las 16 semanas el caso era más evidente. Fíjense ustedes que el Doppler de la cerebral media, que me señala que es un feto que está haciendo anemia, pues estaba bien elevado. Luego se mostró nuevamente hidrópico, pero el hidros lo hizo mucho más temprano que antes. Entonces decidimos hacer una amniocentesis y enviar esta muestra de líquido amniótico a un análisis genómico completo, ¿no? Y la conclusión de ese análisis genómico completo, que llegó muy tarde, fue una enfermedad congénita muy rara que ocurre en 1 en 1.000.000, ¿no? El análisis resultó ser una deseritropoiesis, ustedes lo ven al final, deseritropoiesis congénita tipo 2, ¿no? Que seguramente fue una de las pocas que voy a ver en mi carrera de medicina fetal, porque tuvimos la oportunidad de contactar al laboratorio fuera del país para que pueda hacer esta prueba. Entonces, fíjense ustedes cómo en este caso hemos hecho un diagnóstico prenatal, ¿no es cierto? Hemos hecho todo el proceso de tamizaje, de razonamiento clínico y luego hacer el diagnóstico prenatal. Entonces le hemos entregado este diagnóstico a la paciente y luego la paciente va a un genetista y va a un hematólogo para que le haga el asesoramiento y pueda decirle cuál es el riesgo posterior de que vuelva a presentar nuevamente esta enfermedad. Entonces no se olviden que cuando hacemos una ecografía, con esto estamos haciendo tamizaje, ¿no? Siempre ponemos esta foto. En la foto de la izquierda vemos a un feto del primer trimestre con una translucencia nucal elevada y en la imagen de la derecha un feto con una translucencia nucal normal. Entonces la pregunta es, ¿quiénes de estos fetos tienen síndrome de Down? Y la respuesta es que tenemos que hacer una prueba invasiva para saber quién de este feto tiene síndrome de Down. No podemos decirlo por ecografía. Nos hemos equivocado muchas veces. Todavía recibimos pacientes con translucencia nucal aumentada que vienen corriendo porque su médico les dijo que tenía síndrome de Down. Hacemos el procedimiento y el feto sale completamente normal, ¿no? Hemos tenido pacientes que hemos rescatado, virtualmente la hemos rescatado de haberse realizado una terminación porque
la información inicial que se le dio fue una información muy alarmante. Entonces, en esta paciente tenemos los resultados de citogenética. A ver. El feto de la izquierda es un feto diploide y el feto de la derecha, que parece normal, pues no es normal, tiene trisomía 21. ¿No? ¿Por qué? Porque las pruebas de tamizaje que hacemos son pruebas que tienen sensibilidad, pero también tienen falsos positivos y tienen especificidad. Entonces, no siempre la translucencia nucal elevada implica síndrome de Down. Fíjense ustedes aquí este feto también de apariencia normal, con hueso nasal presente, tenía la translucencia nucal aumentada y cuando le hicimos el cariotipo fue un síndrome de triple X, ¿no? que es una enfermedad genética que no implica mayor alteración estructural y que a veces se asocia pues, a retardo mental leve, ¿no? Pero en la mayoría de casos van bien. Entonces los mensajes que podemos hablar en realidad toda la noche y poner varios ejemplos de diagnóstico prenatal, pero es importante ya terminar la charla y decirles que el diagnóstico prenatal es un acto médico, como cualquier acto médico que realizamos. Debemos de procurar siempre reafirmar el diagnóstico prenatal en el país, que sea un elemento importante de la medicina fetal, y la evolución de las técnicas de diagnóstico prenatal va a mejorar conforme evolucione más el diagnóstico postnatal, ¿no? Esto quiere decir que conforme los médicos que ven niños, que ven adultos, soliciten más pruebas moleculares, esas pruebas moleculares van a estar más disponibles para nosotros porque al final son las mismas pruebas que pedimos a los fetos, ¿no? Entonces, con eso estamos terminando. Muchas gracias por su atención y estamos atentos a las preguntas. Doctor Ventura, gracias por la exposición. Vamos a invitar a nuestros participantes a que puedan hacer preguntas en nuestro chat que estamos habilitando en este momento. Al igual que invitamos también a los que quieran participar a través de sus micrófonos que puedan levantar la mano y para poder habilitarlo. Quedan invitados entonces a participar. El doctor Walter Ventura dispone de algunos minutos para poder contestar las preguntas que ustedes quisieran hacer. Tenemos una pregunta, doctor, en el chat de Gloria Ramírez. Doctor, si a las 20 semanas en la ecografía detectaron pequeños quistes en el cerebro y luego en la semana 26 ya no se ven, ¿es normal o recomienda una ecografía más profunda? Claro, ahí bueno, esa es buena pregunta y me permite aclararles algunos puntos, ¿no?
Cuando hacemos una ecografía tenemos que situarnos aquí, en qué nivel estamos, ¿no? Si estamos en el nivel de tamizaje o estamos dentro de una institución que tiene un servicio de medicina fetal y que por lo tanto tiene gente experta en hacer diagnóstico prenatal. Normalmente estamos frente a un escenario de tamizaje, estamos haciendo una ecografía como le haríamos a cualquier paciente, ¿no? Cuando estamos haciendo esta ecografía de tamizaje, que es la ecografía, por ejemplo, de las 20 semanas que mencionaba acá, vamos a encontrar anomalías y vamos a encontrar marcadores, ¿correcto? Una anomalía es una anomalía y siempre es un defecto. Y un marcador es una señal, es una marca, ¿no? Que está presente en población anormal, pero también está presente en población normal. Es un marcador nada más que amerita un estudio mayor u otra opinión. Entonces, cuando encontramos quistes en el 20, cerebrales en las 20 semanas, normalmente los ubicamos en el plexo coroideo. O sea, no lo ubicamos fuera del plexo coroideo, porque si encontramos quistes fuera del plexo coroideo, eso sí es una anomalía estructural y eso sí, en ese momento amerita que se refiera a esa paciente. Pero si lo encontramos dentro de nuestro contexto de tamizaje y lo encontramos dentro de los plexos coroideos, eso es un marcador, eso es hoy sabemos que si está aislado es una variante normal, o sea, no hay por qué alarmar a la paciente. Hacemos el resto de tamizaje, si no encontramos nada, pues decimos que eso no tiene mayor relevancia para el feto. Entonces, en ese sentido vamos a tranquilizar a la paciente, ¿no? Podemos mencionarle, hemos encontrado esos quistes, pero debido a que tú tienes una ecografía de las 11 semanas en la que la translucencia nucal estaba normal, estos quistes que observamos en este momento pues no tienen mayor relevancia, ¿correcto? Y es por eso que a las 26 semanas o las 28 semanas ya no lo vamos a ver. Raquel Díaz, ¿a partir de qué semana vemos malformaciones fetales? Y es una pregunta también muy interesante y me permite aclarar algunas cosas que se me pasaron durante la presentación. Las anomalías estructurales clásicamente las tenemos que diagnosticar, o sea, las severas, las mayores, tenemos que diagnosticarlas a las 20 semanas de embarazo, ¿correcto? O sea, la mitad del embarazo, cuando el feto está pesando alrededor de 300 gramos y mide 22 centímetros, ahí tenemos que hacer el diagnóstico de las anomalías estructurales. Sin embargo, debido al entrenamiento que tenemos en ultrasonido, debido a que cada vez hacemos más ultrasonido y debido a que la tecnología ha mejorado ostensiblemente, hoy podemos hacer diagnóstico de anomalías estructurales muy tempranamente como la semana 12. Y es más, ¿no? Estamos obligados a descartar anomalías estructurales a la semana 12, ¿no? No todas, sino un grupo de anomalías estructurales que se las voy a mencionar, ¿no es cierto? No se nos puede pasar fetos con acrania o anencefalia en el primer trimestre, ¿no? Eso es un pecado. O sea, tenemos que hacer el diagnóstico de acrania o anencefalia en el primer trimestre. No se nos puede pasar diagnósticos de ónfalocele o de gastroesquisis en el primer trimestre. No se puede, ¿de acuerdo? Porque es muy sencillo verlo. No se nos puede pasar diagnósticos de holoprosencefalia en el primer trimestre. Es también sencillo verlo, ¿no? O sea, si estamos acostumbrados a hacer ecografía, pues es sencillo captar un diagnóstico de holoprosencefalia. No se nos puede pasar los diagnósticos de amputaciones de miembro. Las amputaciones de miembro son anomalías que ocurren en 1 en 10.000, sin embargo son anomalías muy discapacitantes y hay que hacerles el diagnóstico. Ya, hay que las extremidades en el primer trimestre, por lo tanto, entonces no se nos puede pasar ese diagnóstico. Entonces, y luego hay otro grupo de anomalías que producen una gran distorsión de toda la anatomía del bebé, con los síndromes de tallo corporal, que tampoco se pueden pasar en el primer trimestre. Entonces, esas anomalías que les he mencionado, no sé si se me está yendo alguna, son patologías que están presentes desde las 4 semanas de formación y por lo tanto no se pueden pasar a la semana 12 de evaluación. Sonia Zárate, doctor, buenas tardes. ¿Qué tanto es el daño que puede ocasionar un quiste en una gestante? Esa pregunta no se entiende bien, no sé si me imagino que se refiere
a que la mujer está gestando un feto normal y aparte ya tiene un quiste, ¿no? O sea, me imagino, porque un quiste en el feto puede estar situado en cualquier parte de su cuerpo. Si tenemos, vamos a ponernos en el primer escenario que tenemos una gestante y que tiene un quiste, ¿no? El riesgo potencial de ese quiste es que se tuerza, ¿no? Y que por eso le produzca un abdomen agudo y que por eso haya que hacerle una operación a esa paciente. Ese es el riesgo principal, digamos, de un quiste en una mujer gestante. Luego no revierte mayor riesgo, ¿no? Y normalmente se tuerce cuando tiene más de 5 centímetros. De Stephanie Selma Chávez. Doctor, ¿hay algún riesgo para el feto que una gestante de 20 semanas reciba la vacuna Sinopharm? Claro, esa es una pregunta también que se sale un poquito del contexto de la exposición, pero igual la vamos a responder con la experiencia que tenemos. Eh, eh, la vacuna Sinopharm es una vacuna de virus inactivado y clásicamente no hemos aconsejado administrar vacunas de virus inactivados a la gestante. Sin embargo, la poca evidencia que existe sobre esta vacuna en específico no ha demostrado un daño en el feto. Y además, lo que es más importante, que el riesgo de enfermarse y el riesgo de hacer una complicación severa por el COVID y de morir por COVID en estos momentos, en nuestro país al menos, sobrepasa enormemente los riesgos de la vacuna. Por lo tanto, si tenemos una gestante, hay que recomendarle la vacuna. Me parece que esa ha sido. Aquí tenemos alguna más. ¿Qué probabilidades de vida de retos supongo que dice será fetos? ¿Qué probabilidades de vida de fetos con anencefalia fetal? La probabilidad de vida de un feto que tenga anencefalia, es decir, que no se le formó la calota craneana, es cero, ¿no? O sea, no hay reportes de, de infantes que hayan sobrevivido con anencefalia, ¿no? Es una patología que nosotros llamamos una patología letal, sin pronóstico de vida extrauterina. Bien, doctor Walter Ventura, sentimos muy honrados por su participación el día de hoy. Gracias Agradecemos a su... ustedes, Giovanni, gracias al Centro Nacional de Telemedicina de Salud. Para mí es un grato honor estar frente a ustedes. Como le decía al inicio, sé que estamos pasando un momento muy desagradable como país, momentos muy duros. Y gracias por los comentarios que he estado leyendo durante la exposición. Les mando desde aquí un gran abrazo. ¿Ya? Cuídense mucho. Muchas gracias, Giovanni. Gracias con todos. Sí, doctor, muchas gracias también a usted. Queremos recordarles a los participantes que esta ponencia que ha sido transmitida en vivo en nuestro canal de YouTube también se encuentra ya disponible para que ustedes puedan consultarla las veces que lo requieran en nuestro canal íntegramente. Bien, bueno, reiteramos entonces nuestro agradecimiento al doctor Walter Ventura por su magnífica presentación y esperamos nuevamente contar con su presencia en otra oportunidad. Gracias a todos y buenas tardes.